Sean bienvenidos a Somos lo que somos, una propuesta llevada a cabo de la Unidad Curricular Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Instituto Superior número 5 de la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, República Argentina. Desde ya, les agradecemos su apoyo, siempre es bienvenido su me gusta, que se suscriban y que compartan el contenido. De esta forma, podremos seguir mejorando este contenido y ahora sí, vamos con el episodio número 9. El pensamiento filosófico durante el proceso de emancipación política y cultural. El siglo XIX fue un siglo fundamental para la historia de Latinoamérica. En él se termina la dominación española, dando fin a la colonia, y en las diferentes repúblicas que nacen comienza una historia personal y autónoma, en busca de su identidad y de un nuevo puesto en el conjunto de las naciones del mundo. En ese sentido, se trata en verdad, como señala Arturo Andrés Roy, de un apretado siglo de una extrema densidad social e histórica. El siglo, en lo que a su significación histórica se refiere, podemos decir que comienza, como señala Joaquín Santana Castillo, en 1810, con el movimiento llamado Juntista, punto de arranque de un proceso de emancipación que concluirá en 1898, con la independencia de Cuba. Entre 1810 y 1898, la trayectoria de las naciones que componían la antigua colonia española va a experimentar una serie de cambios radicales, tanto en su aspecto político como también económico, social, cultural, etc. Es una etapa nueva que, iniciada de modo casi espontáneo y sin demasiada previsión, llevará a la ex colonia a plantearse su identidad y lo que a partir de ese entonces quiere ser y representar en el conjunto de las naciones. El objetivo fundamental que perseguimos es dar cuenta del pensamiento filosófico y de sus más destacados representantes durante este siglo. Pero es necesario encuadrar el pensamiento y los pensadores dentro del marco general de la historia latinoamericana de este siglo, para advertir de qué manera su pensamiento surge fruto de ese entorno y se dirige en gran medida a solucionar los problemas que a estos autores les planteó. Por eso, es necesario que presentemos una visión panorámica de la situación política, económica, social y cultural de ese siglo, como trasfondo explicativo de lo que vayamos afirmando en el plano del pensamiento filosófico. Siéntanse libres de compartir su perspectiva en la caja de comentarios y opinar sobre esta etapa que es un momento clave en Latinoamérica. En este mismo ejercicio, podríamos preguntarnos, ¿de qué forma nos enseñaron en esta época en la escuela? ¿Realmente logramos comprender su importancia? En este episodio nos vamos a detener solo en la primera mitad del siglo XIX, describiendo el marco general político-cultural del proceso emancipador, junto con los intelectuales que tomaron parte en el mismo y se constituyeron en sus líderes teóricos, dejando para lo siguiente la segunda mitad del siglo, momento en el que se asientan determinadas teorías filosóficas como el positivismo, el krausismo y otras teorías filosóficas que hegemonizaron el panorama cultural hispanoamericano, así como sirvieron de base ideológica para el asentamiento en el poder de unas nuevas minorías económicas de orientación capitalista. El proceso de emancipación. Todo el largo y complicado proceso que llevó a las diferentes naciones iberoamericanas a la independencia de España se puede interpretar, y de hecho así ha ocurrido, desde muchos puntos de vista, y haciendo hincapié en diversas facetas, política, social, cultural, económicas, ninguno consigue abarcar toda la realidad, ni hacer justicia a todos los protagonistas del proceso. Se trató de un acontecimiento en que confluyen intereses muy diversos, tanto de los variados grupos que conformaban la población iberoamericana, como de los diversos agentes políticos exteriores. Veamos algunos datos del interior para posteriormente lanzar una mirada panorámica a la situación internacional que se hallaba de fondo y que influirá de modo determinante en este histórico acontecimiento. La independencia de las naciones hispanoamericanas, podemos decir que no fueron un suceso premeditado, sino más bien algo que se fue fraguando como consecuencia de verse España sumergida
en su propia guerra de independencia ante la invasión napoleónica. La crisis de España, ocasionada por la guerra, propició que en diversas regiones latinoamericanas se fueran formando juntas de defensa contra el invasor francés, enviándose incluso delegados a las Cortes de Cádiz. Ahora bien, de la situación de autonomía se pasó enseguida a exigir por parte de otros la independencia. Ante la invasión napoleónica, en un primer momento, todos los líderes y oligarcas hispanoamericanos se pusieron contra Napoleón y a favor de la monarquía española. No querían depender de Francia ni tampoco de Inglaterra. Pero no pensaban así otros líderes que defendían una orientación liberal, de modo que se formaron pronto dos bandos contrapuestos: los realistas, conservadores, que se mantenían fieles a la monarquía, y los patriotas, liberales, que buscaban decididamente la independencia. El grupo independentista tenía claro que el objetivo final de las juntas o congresos que se fueron formando a partir de 1808 tenía que ser la separación total de España. Así lo expresa uno de sus componentes, Fray Melchor de Talamantes. Aproximándose el tiempo de independencia de este reino, debe procurarse que el Congreso que se forme lleve en sí mismo, sin que pueda percibirse de los inadvertidos, las semillas de esa independencia sólida, durable y que pueda sostenerse sin dificultad y sin efusión de sangre. La postura conservadora se impuso en un primer momento, pero el secuestro de los monarcas españoles significó una época de desgobierno que ponía en peligro la situación social en el interior de las colonias, con fuertes movimientos de insurgencia popular que hacía peligrar la situación de privilegio de los grupos oligárquicos. De tal forma que esta situación propició el nacimiento y fortalecimiento del movimiento independentista. En esos años de comienzo del siglo XIX, la población hispanoamericana abarcaba poco más de 15 millones de habitantes, de los cuales el 46% eran indígenas puros, el 8% negros, el 26% mestizos y solo el 20% blancos, con un 5% de ellos nacidos en España. De todos estos grupos, solo la minoría blanca participó con plena conciencia en las luchas independentistas, tanto en el bando realista, defensor de la continuación de la colonia, como en el patriota, independentista. De esto eran conscientes los protagonistas, por lo que este dato es fundamental para entender el proceso y, sobre todo, la situación posterior de Hispanoamérica y de cada una de las naciones que se fueron formando y apareciendo a lo largo del proceso emancipador. Junto a las élites políticos-económicas, criollos, se hallaban las masas populares de mestizos y de indígenas, que aprovecharon en un primer momento el paréntesis de desgobierno para organizar revueltas en búsqueda de mejorar su situación. También se dieron revueltas en grupos indígenas, como es el caso del levantamiento de Tupac Amaru, quienes vieron en el momento de la independencia una ocasión para volver a la situación anterior a la conquista española. Se fue produciendo, entonces, una situación de anarquía y de conflicto de intereses entre los diferentes grupos sociales, que ponía en clave de peligro la situación de privilegio de los criollos y del resto de los grupos oligarcas. Estos últimos consiguieron reorientar la situación de conflicto en una guerra por la independencia, que desembocará en una nueva configuración de la sociedad hispanoamericana que mantuviera su situación de privilegio. Y si en un primer momento, como hemos señalado, una parte de la oligarquía pensaba que la mejor forma de seguir disfrutando su situación de privilegio era manteniendo la dependencia con la monarquía española, enseguida se dio cuenta de que esa dependencia le sería a la larga perjudicial. Así, está claro que el movimiento de independencia liderado por los criollos se hizo en su propio interés y en contra de las clases bajas, de las que temían que aprovecharan la ocasión para configurar una sociedad más democrática e igualitaria. Como señala Miquel Izard, los grupos dominantes optaron por la independencia porque la vinculación con la metrópoli era ya insoportable y suponía un obstáculo para el desarrollo material. El conjunto de esta discrepancia de intereses
Es lo que hizo que los líderes del movimiento militar secesionista no coincidieran en el tipo de gobierno que debían adoptar para las nuevas naciones. Deseaban adoptar el estilo democrático y republicano que existía en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Pero ya Bolívar era consciente de las dificultades de esta empresa, ya que, como señaló en el Congreso de Angostura, tenemos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa. Por eso, propuso Bolívar un tipo de gobierno representativo, pero con un Senado que no fue selectivo sino hereditario, pensando que así, además de poseer mayor estabilidad, estaría más de acuerdo con el alma de la nueva república. En esta forma de pensar coincidía también el líder argentino José de San Martín, quien llegó a defender una forma monárquica de gobierno, una cierta monarquía liberal, única capaz de mantener la paz y superar el desgobierno que empezaba a darse. Y así actuó también O'Higgins en Chile. De esta forma, la fórmula de gobierno que se fue imponiendo respondía al estilo de despotismo ilustrado del siglo anterior europeo, conformándose en la mayoría de las nuevas repúblicas americanas dictaduras para la libertad. A la hora de tratar de dotarse de textos constitucionales para regir la vida política, se hizo hincapié en el mantenimiento de la independencia política recién conquistada y en asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. Pero, en este segundo aspecto, aunque las constituciones que se elaboraron estaban llenas de buenas intenciones, al no ser conscientes de la situación fáctica en la que se hallaban, pronto se advirtió una notable distancia entre el contenido de las leyes y la realidad. Dos ejemplos claros fueron las legislaciones sobre la exención de determinados tributos muy onerosos para las capas populares, en una época donde era común el pongueaje y el mitaje, servidumbre gratuitas de indígenas a patrones, o directamente la esclavitud, pero en la década de 1830 se volvió a imponer el impuesto personal. Los intelectuales más clarividentes del momento son conscientes de este distanciamiento entre las leyes y la realidad, y proponen ser más realistas a la hora de confeccionar el ordenamiento jurídico, porque de nada sirve tener las leyes más avanzadas si luego la realidad no permite que se lleven a la práctica. Así lo señala Andrés Bello, José Victorino Latarria y Francisco Bilbao. Aunque estos intelectuales son conscientes de la distancia entre la letra de las leyes y la realidad, no todos coinciden en la misma solución para superar ese distanciamiento. Esta discrepancia de postura se va a mantener a lo largo de todo el siglo, sobre muy diferentes temas, tal y como tendremos ocasión de comprobar. Los ideales utópicos que la minoría ilustrada se forjaba no los compartía el pueblo. Este, como afirma José Luis Gómez Martínez, ni sentía ni comprendía los conceptos europeos de libertad y de derechos humanos. Sus tradiciones y costumbres se oponían a ello. Y ahora, pasada la euforia de un primer momento, surge de nuevo el gobierno absoluto. Esta vez no será la monarquía, sino sus herederos, los terratenientes y la iglesia. En aquellos lugares, México, Bolivia, Perú, Colombia, donde predominaba la población indígena y mestiza, el blanco, los criollos, se apoderaron del gobierno, forzando a la masa indígena a una situación que en nada se diferenciaba de la mantenida durante la colonia. Esta oligarquía pensaba que la ruptura de la independencia política con España iba a suponer identidad propia solo con la consecución de la independencia política, pero no fue así en absoluto. Lo que sí se consiguió por parte de los grupos oligárquicos fue un avance en la consecución del poder político y un fortalecimiento de su situación de privilegio económico. Pensaban los oligarcas ilustrados que, una vez conquistada la independencia, dictadas unas constituciones democráticas al estilo de los países europeos avanzados, se iba a producir casi automáticamente un desarrollo económico y social del conjunto de los pueblos que componían la antigua colonia. La verdad fue muy otra. De hecho, como señala Miquel Izard, los secesionistas obtuvieron resultados contrarios a sus supuestos objetivos. No eran conscientes de la nueva situación internacional que se estaba gestando en esos años, situación
que desde finales del siglo anterior se estaba transformando de una manera muy significativa, siendo el momento en que se produce, dentro de los países más avanzados del entorno europeo, el paso definitivo de una sociedad autosuficiente a otra excedentaria, o, en terminología propia, del materialismo histórico marxista de una sociedad feudal al capitalismo. Y esto traerá unas consecuencias determinantes para las nuevas naciones hispanoamericanas. ¿Cuál fue la coyuntura sociopolítica mundial en la época de emancipación? Como ya hemos apuntado, siguiendo a Miquel Izard, la pretensión del grupo oligárquico criollo se cifraba en conseguir con la independencia política una mayor libertad y poder económicos, que favorecía todavía más su privilegiada situación, y de la mano de su proceso emancipador imitando a las naciones más avanzadas de Europa, es decir, a Francia e Inglaterra. Pero ya hemos dicho que sus esfuerzos produjeron más bien los resultados contrarios, por las razones que hemos apuntado y que ahora vamos a tratar de explicitar. Aunque se buscaba lo contrario, la independencia fue el comienzo de un creciente atraso material en Hispanoamérica, porque la liquidación del poder colonial en beneficio de los grandes propietarios y la apertura al mercado mundial no condujeron al crecimiento económico y al progreso material, sino a todo lo contrario. En realidad, los próceres de las diferentes repúblicas pretendían conseguir, para sus diferentes países, una modernización económica, política y cultural, imitando a las naciones europeas que gestaron el movimiento ilustrado, y también los Estados Unidos de Norteamérica, como fruto más logrado de aquella política, y ejemplar más directo a seguir por los americanos dentro del centro y el sur de este continente. Y de ahí su extrañeza cuando pasaba el tiempo y no se conseguían esos objetivos soñados. Piensa Izard que en Hispanoamérica la reflexión histórica de este fenómeno no se ha llevado hasta el fondo más que pasada la mitad del siglo XX, en la década de los 60, cuando aparece la llamada teoría de la dependencia, y, por contagio, surge la teología y la filosofía de la liberación. Pero eso corresponde a un momento muy posterior de la historia que tendremos ocasión de analizar en su momento. El momento en que los países hispanoamericanos acceden a su independencia coincide con el momento de máxima decadencia de la corona española, sustituyéndole al frente de la hegemonía mundial Francia, y sobre todo Inglaterra. La política de ambas potencias se centró durante los siglos anteriores en dañar lo más posible los intereses españoles, que se situaban en el comercio marítimo con Hispanoamérica. A finales del siglo XVIII, la potencia militar que había conseguido Francia tras la Revolución de 1789 y el advenimiento del Imperio Napoleónico, parecía que se convertiría en la nueva potencia hegemónica europea y mundial. Pero, al descalabro de la estrella de Napoleón, dejó a Inglaterra como casi dueña del mundo y sobre todo de los mares y océanos del planeta. Lo que explica la pujanza y poderío de Inglaterra es el hecho de que en su territorio se están produciendo los primeros pasos del posterior desarrollo industrial que generará la llamada época moderna. Es el inicio de una nueva época histórica, caracterizada por el paso de una sociedad eminentemente agrícola a otra fundamentalmente industrial. Es decir, nos hallamos, como indica Izard, en el momento clave de la transición final de la sociedad autosuficiente a la excedentaria, lo que otros llaman transición del feudalismo al capitalismo. Esto significaba que las nuevas sociedades industriales necesitarán cada vez más amplios mercados para poder vender sus productos excedentes, así como también un fácil acceso a las materias primas con las que alimentar sus cadenas de producción. Este fenómeno mundial tuvo unas consecuencias determinantes para la historia de las nuevas naciones hispanoamericanas, en la medida en que la búsqueda de su independencia económica y cultural, una vez conseguida la independencia militar de España, va a estar estorbada o tutelada por las nuevas potencias hegemónicas, Inglaterra y Francia. El fenómeno que hoy denominamos globalización tuvo un momento inicial desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, puesto que las grandes metrópolis europeas van a tratar de controlar a los países que les suministran materias primas y mercados para sus productos, y los países periféricos se irán tornando cada vez más dependientes. Las élites políticas y culturales de las naciones hispanoamericanas
tendrán como modelo de modernización y de desarrollo de sus países a las naciones franco-anglosajonas, y más en concreto a los Estados Unidos de América. En la medida en que representaba el modelo de país nuevo colonizado por otra potencia europea, pero con un modelo que, al parecer, producía frutos de modernización y de riqueza, frente a la propia situación hispanoamericana, sumida en el atraso económico, el dogmatismo religioso y el autoritarismo político. Para estos líderes intelectuales, como vamos a ver enseguida, lo hispano o latino era sinónimo de atraso y subdesarrollo, mientras que lo sajón será sinónimo de progreso y desarrollo en todos los sentidos. No se cambiará esta forma de pensar hasta que se produzca la Guerra de Cuba en 1898 y se muestren en toda su claridad las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos de América sobre sus vecinos del sur, fruto de la doctrina Monroe. El autor, clave que expresará más nítida y paradigmáticamente esta nueva sensibilidad antisajona, será el uruguayo José Enrique Rodó, en su conocido libro Ariel, en el 1900. Pero no nos adelantemos a la historia y volvamos a los inicios del siglo XIX, donde las oligarquías se mostraban en su gran mayoría envidiosas del progreso económico y sociocultural de su vecino del norte, como fruto del sistema de colonización llevado a cabo por los ingleses. En este sentido, de distanciamiento de lo hispano y de admiración hacia lo franco-anglosajón, es como hay que entender la obra escrita de los pensadores más influyentes de Hispanoamérica del siglo XIX y, fundamentalmente, de los argentinos Alberdi y Sarmiento. Esta inclinación hacia lo franco-anglosajón es lo que llevó a encargar a las grandes compañías y emporios comerciales franceses e ingleses la explotación de las riquezas naturales hispanoamericanas, así como la construcción de líneas ferroviarias, infraestructuras portuarias, instalación de banco, etc. Asimismo, una consecuencia determinante de esta mentalidad es la que orientó toda la política de fomento de inmigración de europeos, desde el convencimiento de que traerían un blanqueamiento a la sociedad hispanoamericana, demasiado coloreada, como fruto del mestizaje anterior, así como un desarrollo económico y cultural similar al experimentado por el vecino y modelo del norte. Claro que esta política de fomento de la inmigración fue facilitada por la situación de desempleo creciente producido en Europa con motivo de los inicios de la industrialización. Habría, por lo tanto, que preguntarse si las masivas migraciones de europeos hacia Hispanoamérica, producidas en diversas oleadas a lo largo del siglo XIX, fueron motivadas por las llamadas de los líderes americanos o por la necesidad de determinados europeos empobrecidos de encontrar otras tierras más propicias para sobrevivir o hacer fortuna. ¿Quiénes fueron los líderes de la emancipación? El proceso de independencia se suele presentar en muchos relatos históricos como fruto de un premeditado plan confeccionado con antelación por los líderes más significativos, entre los que ocupa un lugar destacado Simón Bolívar y el general José de San Martín. Pero ya hemos ido apuntando que esta visión de las cosas es demasiado idealista y no refleja del todo la realidad. De hecho, las oligarquías de los lugares más significativos dentro de lo que serán después las naciones independientes no previeron ni tampoco deseaban en principio la secesión. Los sucesos bélicos que se van a producir en la península ibérica les sorprendieron sin ningún proyecto alternativo con el de salir al paso de la situación. Así se explica que los primeros momentos fueron de desconcierto y desgobierno. De esta forma, se produce una situación conformada por las siguientes realidades. En primer lugar, en cada región indiana, los beneficiarios políticos de la secesión debieron hacer frente, desde el primer momento, a la persistente insurgencia popular, que ya no cesaría en ningún momento y que mayoritariamente iba dirigida contra esa misma oligarquía. La consecuencia de esto fue la perenne inestabilidad política y social en la que se vivió prácticamente todo el siglo que comenzaba. La habilidad de las oligarquías dirigentes consistió en cada momento en legitimar sus intereses de poder camuflando las diferencias sociales y los conflictos populares, que buscaban una situación más justa y democrática, bajo la empresa común de una guerra por la independencia, en la que la metrópoli española se convertía en el enemigo de todos.
Y cuando el empeño de legitimación y camuflaje de estos intereses no surtía el efecto pacífico deseado, a la oligarquía en el poder no le tembló la mano a la hora de frenar violentamente los levantamientos armados populares. En segundo lugar, el empeño de mantener aglutinada en una única nación la antigua colonia, defendido por Bolívar y otros líderes cercanos a él, no duró demasiado. De modo que, al fracasar estos intentos, se llevó a un fraccionamiento en multitud de nuevas naciones y repúblicas, que no tenían límites claros, sino fronteras claramente arbitrarias. Estas nuevas divisiones no tenían nada que ver con las unidades políticas que se habían dado antes de la llegada de los españoles, quedando a veces divididos amplios territorios habitados por una sola etnia en diferentes circunscripciones políticas. Eso explica la persistencia posterior de múltiples movimientos secesionistas, que no se sentían demasiado vinculados a un determinado proyecto estatal o que pensaban solucionar sus problemas concretos a través de la segregación o uniéndose al estado vecino. Y una tercera consecuencia de esta nueva situación improvisada fue que las oligarquías que construyeron los nuevos estados en beneficio propio se vieron en la necesidad de organizar una parafernalia política como simulacro institucional, sin tener un concreto proyecto que hubieran estado madurando durante tiempo. La absurda actitud adoptada primero por la regencia de Cádiz y más tarde por el necio Fernando VII supuso que debiera recurrirse sin entusiasmo alguno a la organización republicana. Pero aquí, y ni siquiera en todos los casos, se terminó el acuerdo. Se pensó ingenuamente que todos los problemas que había de atraso económico y cultural e inestabilidad política se superarían como por encanto tan pronto se implantara un régimen o sistema político determinado, sea democrático o autoritario, por el hecho tan solo de que estaba funcionando bien y con buenos resultados en alguna de las naciones desarrolladas. Se pensaba, además, que el subdesarrollo en el que se hallaban era debido a la influencia de la conquista hispana, a la composición étnica de la mayoría de la población, o al modo en que se había dado la independencia. Pero también parecía tenerse claro que bastaba con importar las formas de organización estatal susceptibles de ser presentadas como la causa del crecimiento económico para que éste se produjera sin más. Esto explica las actitudes y teorías que se defendieron respecto al modo de implantarse el sistema democrático y republicano, y también, en algunos casos, el régimen monárquico. En el conjunto de las nuevas naciones, de todas formas, aunque se prefiera finalmente en todos los casos el sistema republicano y democrático, se tenía claro, salvo poquísimas excepciones, que los sujetos activos de las nuevas instituciones democráticas eran exclusivamente los pertenecientes al reducido grupo de los blancos, de una cultura y de un nivel económico privilegiado, grupo que no alcanzaba apenas el 1% de la población total. Esta minoría dirigente no era homogénea en lo ideológico, mientras los más conservadores se mostraron siempre reacios a cualquier cambio que pudiera poner en peligro su estatus privilegiado. El grupo más progresista y reformador, el liberal, pretendía imitar miméticamente los regímenes políticos de las naciones europeas más avanzadas, con el empeño de que se produjeran aquí mismo los resultados que en las naciones servían de muestra. Pero pudo ocurrir, y ocurrió exactamente lo contrario, que los liberales no fueran federalistas, como en Colombia, México, Venezuela, sino unitarios y centralistas como en Argentina, o incluso quienes decían defender las propuestas aparentemente progresistas en lo económico o en lo social, se mostraran partidarios, siguiendo más o menos el caso alemán, de un ejecutivo ilustrado, fuerte y despótico. Bien porque así lo creyeran, bien porque como intelectuales orgánicos de algún César estuvieran dispuestos a fingir que le parecía la solución más idónea. Haremos, antes de finalizar, una última observación, ya que en este momento los pensadores más inteligentes de la época se esforzarán en sus escritos por clarificar y orientar a sus compatriotas en el análisis de la realidad que comenzaban a estrenar, empeñándose en señalar las razones del atraso económico y cultural hispanoamericano, mostrar las fórmulas que permitían superar esa situación y perfilar los objetivos utópicos que permitieran alcanzar la identidad y la vocación histórica reservada para las naciones
recién emancipadas. Pero esto será parte del próximo capítulo. Ahora sí, hemos llegado al final. Esperamos que les haya resultado gratificante este contenido y recuerden suscribirse, comentar y dar me gusta para que tengamos un ida y vuelta con sus intereses. Nos reencontraremos en el próximo episodio.